Pues abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de las noticias que nos trae la economía y de lo que nuestros contertulios consideren relevante. Estamos en un momento caliente meteorológicamente hablando, caliente política y judicialmente hablando en España, caliente mercantilmente hablando, con mercados muy encendidos en las últimas horas. Con toma de beneficios era normal. Habrá quien le queme el dinero en las manos con esos subidones que empresas como SpaceX habían regalado a sus primeros tenedores. Los demás, pues ya veremos cómo se las arreglan con las correcciones de las últimas horas. Bueno, hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio Carmen Morales, que es profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Muy bien. Pues hoy además es la noche de San Juan, ¿verdad? O sea que también hay que plantearse que quemamos, ¿verdad? Que quemamos y qué significa echar cosas a la hoguera, ¿no? Efectivamente, sí. Una buena reflexión. Digo, ir pensando ya, bueno, creo que hay pensamientos muy compartidos inicialmente. Nos acompaña Juan Verde, que es estratega internacional para el sector privado y público. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Muy buenos días. Celebrando San Juan también. Juan. Pues es verdad, felicidades. Ay, sí, felicidades. Muchas felicidades. Bueno, es mañana, pero... Mañana, sí. Adelantadas. Y nos acompaña Eric Freeman, es CEO y cofundador de Alpha Managed Systems. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros y, ya sabéis, compartir un poco la historia de una pyme en el sector defensa aquí en España. Puedes titularlo a modo de aventura las tribulaciones siempre de una pyme en España. Después de la feria importante la semana pasada, Eurosatory, volvemos a España y a ponernos a trabajar todos un poco. Comentaba Laura Blanco que en España el IBEX está a máximos históricos, que esto de la corrupción política, las condenas a personalidades muy relevantes del partido que gobierna parecen o no verse o no tomarse en serio por la inversión extranjera en el país. ¿Tú qué opinas? Parece que se ha caído un poco, ¿no? No sé cuál es la estadística actual, 13%, 15% ha caído este año comparado con el año anterior, lo que es la inversión extranjera en España. La inversión directa, ¿verdad? Sí. En mi sector de defensa es un poco extra complicado porque para empresas clasificadas de defensa en el RIOCE hay que lograr la aprobación por parte del Consejo de Ministros si tienes inversión que viene de fuera de la Unión Europea. Entonces es un pequeño matiz que lo hace aún más complicado para las pymes del sector. Pues Juan Verde trabaja precisamente en ese ámbito entre lo público y lo privado y quizás tenga una perspectiva de ¿qué pasa con la imagen de España? Efectos de atracción de capital e inversiones. Juan, ¿qué observas Pues tú? quizás sea poco intuitivo lo que voy a decir, pero me parece una muy buena noticia y que los mercados y los inversores extranjeros lo ven con muy buenos ojos. ¿Por qué? Porque significa que las cosas funcionan. En un país donde el presidente, o sea, gente muy cercana al presidente van a la cárcel 24 años, es una señal clara de que las instituciones funcionan y de que hay un rule of law. Y el que la hace, la paga. Yo creo que se puede interpretar desde ese punto de vista como algo positivo. Los inversores dirán, oye, aquí esto no es una república bananera. Sí, Carmen. Sí, pese a las, digamos, desavenencias o no, ¿verdad?, del propio partido gobernante, que eso sí que es da para un segundo análisis, ¿no? Y quizá el poco respeto a las instituciones, como en este caso las decisiones de los altos tribunales. Hoy en la portada de Economista viene un titular que Estados Unidos multiplica por 6 la desinversión en España desde el inicio, ¿no?, de 2026. Es decir, hablan del efecto Trump, ¿no?, el efecto de no te gustamos, pues nos vamos. Pero a lo mejor eso tiene una doble lectura, porque sí. Desinversión se produce también cuando no has alcanzado un hito de rentabilidad y recoges beneficios. Y eso puede ser también una buena señal. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y yo creo que también ha habido mucha incertidumbre el último año en los mercados y en particular eso se deja, pasa factura, ¿no? No estoy seguro que sea necesariamente una mala señal de que España no es un buen sitio para invertir, en mi opinión. O sea, el país va bien, los indicadores macroeconómicos van bien. Y una vez más, yo creo que lo de ayer puede interpretarse como algo positivo. Bueno, eso es una... España es un país que se siente muy cercano, por cierto, al Reino Unido por muchas razones, en términos de inversión, en relaciones de todo tipo. Y seguramente en España está sintiéndose, en especial un día como hoy, que se cumplen 10 años del Brexit, lo que ha pasado. Y en España se temía que iba a pasar lo que ha pasado, que al Reino Unido le ha ido muy mal, a su economía le ha ido bastante mal. De hecho, su PIB, según las estimaciones, sería un 8% inferior ahora de lo que
sería de no haberse ido de la Unión Europea. Y ahora mismo pues ya sabemos que en el Reino Unido vuelve a reavivarse el debate de volver a la Unión Europea, justo ahora cuando el primer ministro Starmer está en transición porque tiene un nuevo candidato del Partido Laborista. ¿Análisis de esta posibilidad y del relevo que ves, Juan, en el Reino Unido? Pues no he terminado de hacer una lectura, para serte sincero al respecto, pero creo que también, hablando de lo que pasó ayer en España, ¿no? El hecho de que el mismo día un primer ministro en Inglaterra, con mucho menos, da un paso al frente y dimite, creo que es una señal inequívoca de que quizás en este país más personas deberían estar considerando una decisión similar, ¿no? Sin entrar en detalles y que cada uno haga su lectura al respecto. Pero creo que es una señal, una vez más, de lo saludable de la democracia en Inglaterra y francamente creo que la inmensa mayoría de los británicos se arrepienten y que eso también sea una señal para el resto de Europa. Necesitamos más Europa que nunca en una situación tan geopolíticamente hablando difícil como la actual para Europa. Tenemos que ser conscientes de que necesitamos más Europa, no menos. Está bien apuntado eso de que una democracia saludable no se refiere solo a las reglas que la sostienen o que se respetan, sino también al componente ético de las personas que asumen responsabilidades. Claro, y ahí hay unas enormes diferencias, ¿verdad?, entre unos países y otros. Lo hemos visto en la península ibérica, por ejemplo, entre Portugal, con un gobierno del mismo color que en España, como hubo un presidente que inmediatamente se retiró en cuanto simplemente había una sospecha para que se investigara con libertad y sin presiones. Sí. Y aquí estamos en el otro extremo. Aquí es un tema fascinante. Viniendo de fuera siempre choca que en España lo que es reconocer la culpa en vez de y la responsabilidad. Esta diferencia que hacen muchos entre responsabilidad y culpa es fascinante y aquí parece que no se dimite nadie ni Dios. Entonces, ¿alguna solución, algún comentario sobre esto? Sí. Yeah. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas? Pues quizá ese concepto, esa diferencia entre responsabilidad y culpa no está muy bien separada. Yo creo que ahí apuntas bien, Eric. Sí, la moral cristiana, ¿no? Sí. La moral cristiana, la cuestión cultural también pesa. Sí, yo estoy convencida de que es una cuestión es decir, hay una línea tan delgada, ¿verdad?, que además culturalmente la culpa siempre tiene más peso, ¿no?, en nuestra moral judeocristiana que la responsabilidad. Y una madurez también democrática hasta cierto punto. Por mucho que digas que efectivamente las instituciones funcionan, y eso es una maravilla, ¿no?, pero el sentido de la responsabilidad es algo muy personal y el sentido de la culpa probablemente esté más generalizado, ¿no? Yo admiro a los políticos que independientemente de que puedan reconocer la culpa, siempre reconocen la responsabilidad y te dicen, oye, yo no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero lo que sí sé es que ha ocurrido bajo mi supervisión y por consiguiente tengo una responsabilidad y una obligación a dimitir. Fue bonito ayer el discurso de despedida de Starmer, fue francamente bonito, muy sincero, muy desde la responsabilidad, en esa línea, efectivamente. ¿Os recuerda Óscar Puentes hablando sobre, no sé, algún siniestro aquí en España, por ejemplo? Reconocimiento de responsabilidad, por lo menos. Es un silencio sepulcral que parece que viene de las autoridades y siempre echan el balón fuera y nadie asume ni siquiera la responsabilidad de hacer nada sobre lo que es este... Pero no es un tema ideológico, yo no diría precisamente, creo que ocurre en la derecha y en la izquierda. Es un tema de formación cultural, como dice Carmen, y en modo ironía aún podríamos decir... Como hemos convertido en una creencia lo del pecado original, como todos somos pecadores y todos somos culpables, por lo tanto, hagamos lo que hagamos mejor que... Bueno, hay personalidades como Trump que tampoco reconocen la culpa. Este hombre nunca reconocerá ninguna cosa de su responsabilidad, sea piscinita en Washington que se ha pasado de verde a azul profundo. Es una cosa muy sencilla y reconocer que la cosa no haya funcionado bien me parece muy normal, ¿no? Y reconocer cosas que no son verdad. Ayer dijo que el nuevo presidente de Colombia había ganado gracias a su intervención y apoyo, ¿no? Pues por un 1%. Está la situación bastante complicada, ¿no? No sé, a ver, también yo creo que es una materia de discusión, aunque tendremos todavía muchas semanas y meses probablemente para hablar de Colombia,
que es una situación muy complicada. Una buena en un materia país tan para importante, ¿no?, en Latinoamérica. Para la asignatura de liderazgo, porque están Sí. emergiendo nuevos liderazgos Sí, y sí. hay patrones que comparten algunos de estos nuevos líderes, ¿no? Y no Sí. son patrones precisamente muy democráticos, tal y como entendíamos. Pero es el una concepto señal, democrático. dos cosas, una señal de lo muy polarizado que está el país o la sociedad, Sí. por un lado, pero a mí también me dice que el futuro de la política son los políticos no tradicionales, son los partidos no tradicionales, son movimientos ciudadanos, porque para mí Trump no es una muestra de un éxito republicano, es un éxito de alguien populista que es trumpista. Y lo mismo está pasando en Colombia, con personalidades que aparecen en la política. Este señor venía del sector privado, un abogado penalista, da un paso al frente porque encuentra caldo de cultivo, las condiciones propicias para que alguien nuevo pueda florecer, pueda avanzar. La gente está harta de los políticos tradicionales. Sí. Pero ahí el sistema va a ahogar cualquier iniciativa, porque es muy improbable que los partidos, que son organizaciones muy complejas, pensadas para otro negocio a veces, que es diferente del de gobernar, dejen espacio para que nazcan iniciativas ciudadanas. Pues Pues están condenados al fracaso. O crean oportunidades y se reinventan y permiten que gente nueva entre. Hace falta inyectar ilusión, entusiasmo y pasión al sistema político. Si no, dejan de tener relevancia. Y estamos hablando de iniciativas desideologizadas en ese sentido, mucho más pragmáticas, entiendo, ¿no? Que es lo que la gente quiere, al final. La gente quiere pragmatismo, quiere sentido común y quiere lógica y no necesariamente una doctrina o ideología. Pues en España tuvimos un experimento que fue Ciudadanos y no, ya sabes que no terminó funcionando. Una pena. Sí, una pena. Yo creo, a mí me gustaba mucho ese centro, me gustaba ese espacio. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente no es de izquierda, no es de derecha, es de lógica y sentido común. Sí, pero al final pues hubo también una lucha de egos importante y como siempre, ¿no? O sea, al final la practicidad en los partidos políticos al final deja de ocurrir para pasar a ocuparla a los egos, ¿no? Es una grandísima lástima. Parece que recordemos a Alan Greenspan, un hombre que ha vivido un siglo entero, 100 años, el hombre, ¿eh? Oye, qué salud. Sí. Qué cabeza, ¿no? Sí. ¿Llegasteis a entenderle? Yo llegué a conocerlo en persona. Sí. Wow. Y durante la época de Clinton. Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño y admiración porque fue una voz crítica y objetiva en momentos muy, muy difíciles. Yo creo que se le recordará y pasará a la historia como alguien que supo contribuir su granito de arena para que el país y el mundo fuera un poquito mejor. Pero lo que decía, ¿lo decía para provocar o para descolocar? Nunca lo sabremos, pero funcionaba. ¿Y no era Greenspan que nos llevó a la burbuja inmobiliaria? Sí, esa es una de las críticas. Sí. O que no supo implantar mecanismos de control y monitorizar la situación antes de que... O sea, que no es oro todo lo que luce o algo así. Sí, pero en 100 años te puedes equivocar, Sí. muchas veces. Sí, efectivamente, y sí, muchas veces. Y es alucinante el ver, o sea, leer su biografía y ver cómo ha estado en la Reserva Federal durante 5 administraciones. Siendo ideológicamente republicano, estuvo con republicanos, obviamente, pero también con demócratas. 2 décadas. Una persona con muchísima credibilidad, más allá de cualquier ideología, y que también nos debería invitar a reflexionar sobre la necesidad de seguir teniendo a alguien en la Fed que un criterio independiente y que no obedezca a ningún interés político, que es lo que está pasando en Estados Unidos ahora, que se quiere nombrar a una persona que sabe obedecer muy bien, pero no necesariamente tiene esa visión que tenía Greenspan de tomar decisiones más allá de cualquier viento político. Bueno, Kevin Walsh ha llegado, y en su primera comparecencia la impresión que ha transmitido es la de la independencia. No sé luego qué sucederá con los hechos. De momento, en la parte de las palabras... Bueno, ya veremos. Que su señorito Trump le diga algo. Sí, exactamente. Una cosa que llama la atención, también volviendo a la biografía de Greenspan, es su línea ideológica de origen, ¿no? Basada en Ayn Rand y todo el objetivismo filosófico, ¿no? Es decir, que la falta de control, ¿no? Es decir, como el liberalismo, ¿no? Como digamos el inicio del liberalismo económico. Y eso, si nos damos cuenta, es de las fuentes de la que beben ahora todos los
Elon Musk y todos estos grandes tecnobros, ¿no? Entonces, es algo que bueno, se criticó, obviamente, porque toda la situación de lo que ocurrió pues a partir de Lehman Brothers y todos estos, pues fue como un terrible desastre. Toda la caída y todo digamos, el crack de la bolsa en los años... a finales de los 2000, ¿no? 2009, 2008, 2009. Pero estamos ahí de nuevo. O sea, es decir, y las criptomonedas al final se basan en eso, ¿no? En mercados con muy poca regulación y con mucha volatilidad. Entonces es curioso, hay ¿no? que tener cuidado. El péndulo es peligroso. Ahora mismo el nivel, yo acabo de volver de Estados Unidos, estuve en la inauguración de la Fundación de Obama y en Washington el nivel de corrupción es increíble. Gente ganando 50 millones, 100 millones de dólares en los tradings estos que se han hecho en los mercados de predicción. En los mercados de predicción, claramente con información privilegiada, porque si no, no se entiende que tanta gente gane tanto dinero en tan poco tiempo con información privilegiada. ¿Pero eso ¿no? es corrupción o especulación? Falta, pero me preocupa, probablemente sea una cosa o la otra, pero el hecho de que no haya regulación te dice al respecto, te dice que a lo mejor hay mucha gente ganando mucho dinero de una manera ilegal y de una manera impune. Sí. Y por eso no es una defensa para la regulación, en absoluto. Yo estoy en contra de la regulación siempre, ante la duda, pero hay que tener cuidado. Yo creo que algún mecanismo de control es necesario. Trump también quiere cambiar su negocio de criptomoneda y convertirlo en banco. Que Banco Federal, además, que le aporta mayores facilidades para hacer transferencias internacionales muy ocultas, digamos. Claro, y dudosas. Sí. Pero corrígeme, Juan Verde, hay una creencia que está intentando convertirse en sólida en Estados Unidos, y es que da igual cómo se genere la riqueza, al final es riqueza del país y acaba llegando a todos. Así que no es tan importante el cómo, sino el fin. Nos vuelve otra vez al debate ético, moral, de valores y de cultura. Yo creo que no todo vale. No todo vale aquí en España en la política y no todo vale en Estados Unidos desde un punto de vista económico. Sí importa de dónde viene tu fortuna, si te lo has ganado, si lo has trabajado o si lo has hecho engañando y cometiendo delitos. Y parece que todas las democracias dependen de lo que es la clase media en cada país. Entonces lo que vemos en muchos sitios ahora es que la clase media se vacía, se quedan los pobres y se quedan los requete forrados, así en yo creo que 0,1%. Y ese es un peligro auténtico para la democracia mundial. En los últimos 2 años ya no se habla del 1% en Estados Unidos, se habla del 0,1% en Estados Unidos, que están concentrando una riqueza que es inverosímil. Eso. Y luego tienes cosas judiciales y legislativas, como lo que fue el caso en Estados Unidos de Citizens United, que permiten que las empresas y particulares todos hagan donaciones políticas como si fuera libertad de expresión. Entonces cualquier puede dar 1.000 euros, 10.000 euros, 1.000.000 de euros o 100 millones de euros a la campaña que tú quieras. Entonces, entre esto y un soborno, la diferencia es 0. Y no hay límite. Entonces, cuando tienes esa discrepancia de riqueza tan absoluta con gente como Musk y Bezos y Zuckerberg a un lado, y luego tienes 190 millones de norteamericanos con menos riqueza en total, pues es imposible. Y no sé si es coincidencia o no, pero hay una correlación directa entre el momento que se pasa la ley esa, que fue en el 14, creo que fue en el 10, Citizens United, que básicamente le da carta abierta a cualquier empresario y a cualquier empresa para donar de forma ilimitada a un partido u otro sin tener ningún tipo de regulación al respecto. De forma anónima. Y de forma anónima, que hemos visto una concentración de la riqueza en los últimos 10 años en Estados Unidos a raíz de la desregulación. O sea, ya no hay ningún tipo de mecanismo de control, compras, entre comillas, a los políticos y ellos a cambio te quitan todo tipo de normativas, regulaciones que te permiten concentrar más riqueza. O sea, que es anónimo públicamente, pero no es anónimo respecto al quien recibe la donación, obviamente. Sí, miras los hechos, los resultados. Pero no dices quién se lo ha donado. Puedes identificar al donante, se identifica los resultados de las decisiones del gobierno, ¿no? Sí. Seguramente. Yeah. Sobre esta reflexión de las desapariciones de la clase media, es interesante porque, tomando un poco de perspectiva histórica, han sido las clases medias o las burguesas las que siempre han hecho las revoluciones. No lo han hecho los pobres, las capas pobres prácticamente nunca. Porque los pobres
pobrecillos siempre están comprados, siempre están dependiendo de limosnas o de paguitas, podríamos decir ahora mismo. Puede que haya un sentido político en todo esto, ¿no? Evitar futuras revoluciones dejando esa clase que era la que activaba los cambios políticos grandes fuera de juego. Sí, pero por ejemplo, volviendo al Reino Unido, toda esa clase media, que no es precisamente clase media como la entendemos en España, sino bastante más acomodada, es la que está, digamos, detrás de todos estos movimientos, ¿no? Y detrás de todas estas quejas. Hay mucha más conexión entre el ciudadano y el Parlamento británico de lo que hay aquí, por ejemplo, ¿no? Por la forma de elección, ¿no? Fundamentalmente. Sí, efectivamente. Y entonces toda la reforma prometida por Starmer, por ejemplo, pues es algo que no ha llegado a poder hacer, ¿no? Porque hay una reforma de base muy, muy potente. O sea, hubo privatización de los servicios de transporte, el Servicio Nacional de Salud, que tampoco funciona nada bien o nada como solía funcionar anteriormente. Y entonces la gran clase media son precisamente los ciudadanos, ¿no?, de a pie. Otra reforma sí, perdona. No, que simplemente muy buen comentario el que haces, ¿no? En cuanto a Inglaterra. Yo creo que una reforma pendiente en este país son las listas abiertas. O la falta de listas abiertas, porque eso tiene un impacto directo en la clase media. ¿En qué sentido? O sea, yo creo que en este país no hay una verdadera democracia si tú no votas por las personas. Si no votas por una lista cerrada. ¿Y qué ocurre? Muchas veces que en esas listas cerradas no van ni los más preparados, ni siquiera los más populares, ni siquiera sabes quiénes son. Bueno, exactamente. Entonces, pero no sabes quiénes son y entonces no te involucras porque te da igual, tú no votas. Claro. Votas por el partido. Y yo creo que en el momento, para mí, una señal de, una vez más, de salud democrática es en Estados Unidos, donde puede aparecer un Donald Trump o puede aparecer un Barack Obama, simplemente porque nadie les pone límites. Cualquier persona puede ir a un ayuntamiento e inscribirse en el censo electoral y decir: yo quiero ser alcalde de Boston y me voy a inscribir en el Partido Republicano o Demócrata sin pedirle permiso al partido. Es más, si alguien se involucra en las primarias va a la cárcel. O sea, si un partido toma posición por un candidato u otro, es una meritocracia absoluta. Y eso es lo que creo que le haría falta a España, listas abiertas. Quizás algo más que listas abiertas. Aquí invito a que leáis al profesor Jesús Fernández Villaverde, que está en Estados Unidos, por cierto, trabajando, que ha hecho un estudio muy profundo sobre los sistemas electorales y sus déficits. Y él concluye en que hace falta las listas abiertas, pero también algo más. Un cambio más profundo del mecanismo de elección y de responsabilidad. En Estados Unidos tiene que desaparecer. Sí, porque aquí en España, en el Senado, por ejemplo, se puede votar a las personas. Tú puedes votar a un senador del PP y a un senador del PSOE. Sí, pero el Senado no tiene ningún tipo de importancia. Entonces... Claro. Sí, es un órgano regulador, pero sí, simbólico casi, vamos. Simbólico, sí, cada vez menos importante. Entonces, ¿creéis, Carmen, que es un momento de leer otra vez a Ayn Rand, que vuelve a sobrevivir en estos líderes? No he dicho precisamente eso. Sí. De todas maneras, es una lectura súper recomendada. Pero es nuevamente, ¿no? Es la teoría del gran hombre, de Big Man Theory, y es el volver otra vez al liberalismo, al individualismo, al capitalismo más radical, ¿no? Entonces, la virtud del egoísmo, es su famoso libro. Egoísmo, sí. Efectivamente. Entonces sí, pero curiosamente en ese péndulo, efectivamente, estamos ahí de nuevo. Si se ha ido alguna vez, ¿no? Quizá nunca se ha ido en determinadas sociedades, ¿no? Desde luego en Estados Unidos es una ideología que siempre ha cuajado muchísimo. Pero no estás de acuerdo. No, coincido con todo lo que dices. Sí. Estoy pensando en Peter Thiel y su traslado a Argentina en este momento. Claro. Y entonces ni 1500 palabras más. Efectivamente. Entonces estamos de nuevo ahí y yo creo que lo importante sería darnos cuenta de estas cosas, ¿no? Y saber ser más conscientes. por qué llegamos en esta dirección de nuevo. Sí. O sea, cuáles son los detonantes que inclinan la voluntad de la gente hacia esos perfiles, o sea, ¿por qué? Bueno, y volviendo a la inteligencia artificial, esto parece que va a todo leches, entonces va muy deprisa y esto solo va a concentrar aún más la riqueza mundial en manos de muy pocos. La riqueza y la toma de decisiones, que es peor todavía. Sí. Y los sesgos que puede tener sin que te des cuenta ni siquiera. Justo, sí.
Sí, la toma de decisiones es definitivamente el poder, ¿no? Sí. Que es la capacidad de cambiar cosas que empieza a estar en menos manos, ¿no? De menos mecanismos, sistemas más cerrados de toma de decisión. E instituciones que pierden prestigio, que pierden fuerza, en detrimento de algunas que lo ganan. Lo ganan menos y pierden más. Eso también es concentración de poder. Las famosas organizaciones multinacionales después de la Segunda Guerra Mundial que se han quedado prácticamente ¿para qué? Claro. Sí. Están ahora, pues eso, en estado un poquito catatónico, ¿no? Ni siquiera la OTAN. Bueno, hay una reunión importantísima, una cumbre de la OTAN ahora a principios Turquía, de en julio. Ankara, ¿no? En Turquía, exacto. Que Turquía lleva 75 años. Se celebra en Turquía, precisamente en Ankara, porque es el 75 aniversario del ingreso de Turquía en la OTAN, ¿no? Entonces, claro, dicen, vamos a hacer la OTAN más europea, volviendo a, ¿no? Como decía más Juan Europa al que nunca, principio, ¿no? más Europa que nunca, y resulta pero tenemos a Turquía. Cuidadín, Sí. que es la patata caliente, ¿no? Entonces, precisamente fue Harry Truman el que hizo, la mente detrás del ingreso de Turquía en la OTAN, y que fue una decisión estratégica magistral. Porque dices, si se va para el otro lado, pues ¿Es el mayor estamos ejército perdidos, ¿no? de Sí. la OTAN? Sí, ¿no? Es el mayor ejército. No necesariamente el mejor, desde luego, pero a el nivel número de de hombres, sí, creo que eficientes, sí. Y- Y en la posición estratégica en la que está. Está en ¿no? un lugar Entonces, curiosísimo, sobre todo porque Turquía está en mitad de casi todos los de líos casi que hay en todo, Oriente. sí. Tiene Y una es relación muy vecino de cercana con Rusia. Obviamente. Sí. Pero en un momento en el que el nuevo orden mundial que se está desarrollando, desde luego el antiguo ha llegado a un fin, yo lo que veo y lo que me preocupa es el hecho de que ya la diplomacia o las relaciones internacionales ya no se basan en un sistema multilateral. Ahora nos vamos a una diplomacia mucho más transaccional, oportunista y en gran sentido bilateral, en un momento en el que una vez más necesitamos instituciones mucho más integradas, más globales. Los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad y la economía global son comunes para todos. Y estamos viendo cómo Estados Unidos empieza a tener acuerdos con países olvidándose de las instituciones, de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario o incluso de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Me preocupa esa pérdida de influencia de las instituciones. Oye, ¿habéis leído el Memorandum of Understanding para el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos? Lo leímos aquí el otro día, Sí. los 14 puntos. Siempre ¿no? me parece chocante que empezamos con un Memorandum of Understanding, que en el mundo empresarial sabemos que esos no significan nada, que simplemente es una carta que luego puedes hacer una nota de prensa y fin. Son Y, intenciones, ¿no? Sí. Bueno, hay una cosa aún más flojo que una Memorandum of Understanding. Es una carta que se llama Indication of Interest. Y entonces es cuando ni siquiera llegas a nivel de Memorandum of Understanding. Así que tal como vamos en Suiza, creo que el MO no es lo peor que puede ser, pero deja todo lo que es la chicha por decidir todavía, y esa es la clave. Sí. Pero mira, hoy, Eric, ya se han constituido 4 comisiones de trabajo. Oh, Dios Dicen mío. que es la siguiente fase para avanzar Eso en el mundo el de las acuerdo empresas, real, ¿verdad? También del sabemos que las comisiones... faltan 60 días, nos veremos en septiembre. Exacto, nos veremos El en chiste septiembre. de un nuevo ejecutivo que llega a su despacho y hay 3 cartas. Entonces le aconsejan que solo las abra en cuanto realmente no tiene otro remedio. Entonces le sale la primera crisis y no tiene otro remedio, entonces abre la primera carta y pone, echa la culpa a tu antecesor. Entonces echa toda la culpa previo y todo el mundo feliz y le dan un poco más de tiempo. Y entonces llega otra crisis, abre la segunda carta y dice hacer una reorganización. Entonces estructura todo de nuevo y todos tienen títulos nuevos y todo sigue. Pero de repente, como no puede ser otra cosa, llega la tercera crisis, abre la tercera carta y pone, vete preparando 3 cartas adicionales. Para tu sucesor, Eric Freeman, Carmen Morales y Juan Verde en la gran tertulia de la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Real como la vida misma, ¿eh?